Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día, esta mañana en la que nos permite reunirnos en esta mesa para escuchar esta palabra, para reflexionar en Jesucristo, quien es el pan de vida. Si hay alguien aquí que no ha comido del pan de vida y todavía está hambriento, todavía está insatisfecho con la vida, te pedimos, Señor, que el día de hoy le permitas participar de este pan que es eterno, ese pan que es para nuestro espíritu, ese pan que trae la satisfacción verdadera, una satisfacción que nada ni nadie puede traer. Padre Dios, te pedimos, Señor, que el día de hoy podamos tener una respuesta correcta, apropiada hacia este pan de vida que es Jesucristo, el pan que tú has enviado. Padre Dios, por favor, haz que el día de hoy cada uno de nosotros podamos entender esta palabra tan importante y que se haga vida en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aunque llevamos ya más de un año hablando acerca del Evangelio de Juan, cuando yo vuelvo a leer el Evangelio de Juan y vuelvo a pasar por Juan 1, 2, 3, 4, 5 y 6, les confieso que muchas veces siento como que quisiera volver a empezar la serie, porque hay mucho para decir. Uno siempre con la palabra tiene mucho para aprender, porque la palabra es una palabra viva. Sobre todo ocurre mucho con el Evangelio de Juan. Uno lee y lee y lee y siempre encuentra algo nuevo. Entonces, como no podemos volver a empezar, apenas vamos en el capítulo 6. Entonces yo los invito a que lean, reflexionen, analicen ustedes el Evangelio de Juan y sigan sacando cosas. Seguramente el Señor a cada uno de ustedes les va a revelar muchas verdades. Hasta el momento entonces vamos en el capítulo 6, hemos tratado el capítulo 6 y si recordamos, abramos nuestras Biblias, recordemos que desde capítulo 6 al versículo del 1 al 15, nosotros aprendimos acerca de la alimentación de los 5,000, cómo Jesús alimentó a esta gran cantidad de personas multiplicando los alimentos. ¿Y qué nos refleja esto? ¿Qué nos quiere enseñar esto? Que a Dios le importa nuestra realidad, que a Dios le importan nuestras necesidades. Nosotros no podemos ser como algunos grupos cristianos que piensan que a Dios no le importa el cuerpo, que Dios piensa que el cuerpo es como negativo, que el dinero es totalmente negativo, que lo material es totalmente malo. No, nosotros tenemos que entender que finalmente a Dios le importa nuestro cuerpo, a Dios le importa nuestro bienestar, y nosotros lo vemos con la multiplicación aquí de los alimentos. Nosotros podríamos haber visto que Jesús diga, no, bueno, yo vine aquí a dar alimento espiritual, entonces no importa el alimento material, no importa el pan, no importa el pescado, entonces vaya cada uno y busque. Esa no es mi responsabilidad. Jesús no dice eso, sino que más bien nosotros vemos a través de los otros evangelios que Jesús siente compasión por la gente, ve que ellos tienen hambre, ve que ellos tienen necesidades físicas y a eso le molesta, le duele en el corazón al Señor y por eso realiza este milagro, ¿cierto? Y de hecho nosotros lo vemos en Mateo 6. Dejen aquí separado, vamos a buscar Mateo 6, 31, 33. Mateo 6, 31, 33. A Jesús le importa nuestra realidad, le importa nuestra cotidianidad, ¿cierto? Y por eso es que Él nos pide que incluso esta parte de nuestra vida se la entreguemos a Él. Mateo 6, 31, 33. Miren lo que nos dice aquí. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que el Padre Celestial sabe que necesitamos estas cosas. Y entonces si nosotros vemos todo el texto, nos dice que es el Padre quien va a suplir todas estas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces miren, Jesús no está diciendo
No, para mí lo más importante, para mí lo único importante es lo espiritual, entonces ya cada uno vea por su cuenta qué va a hacer con la comida, ¿cierto? Preocúpese cada uno por su trabajo, por su comida. No está diciendo Jesús esto. A Jesús le importa el alimento, lo que vestimos. A Jesús le importa la justicia social. Es importante para Jesús. De hecho, como cristianos, si a nosotros no nos duele la sociedad, si nosotros vemos a los indígenas, a los campesinos, a los que les quitan las tierras, si nosotros vemos al pobre, si nosotros vemos al indígena en la calle y no nos duele, no nos molesta, no nos parece como que hay que levantar la voz por eso, hay algo mal en nosotros. Hay algo mal en nosotros. Porque Jesús nos enseña que nosotros como cristianos debemos elevar nuestra voz ante la injusticia social, ¿cierto? Esa es una realidad. Jesús lo enseña y Jesús, incluso nosotros vemos cómo Él trata a las personas pobres, a los necesitados. ¿Listo? Nosotros como cristianos debemos elevar nuestra voz y por eso es que el cristianismo ha sido como ese impulso que ha permitido que, por ejemplo, desaparezca la esclavitud, por ejemplo, que nosotros luchemos contra el racismo, que nosotros luchemos contra la opresión de la mujer. Todo eso nos lo enseña la palabra. ¿Listo? Ahora veamos el versículo 16 al 21. El versículo 16 al 21. ¿Listo? Entonces vemos que a Jesús le importa lo material, le importa nuestro cuerpo, a Jesús le importa nuestro alimento, lo que comemos, lo que vestimos, a Él le importa, ¿cierto? No podemos pensar solo espíritu, como en algunos círculos religiosos. Jesús también habla de la realidad en la que vivimos y nos demuestra que le importa y por eso alimenta a esta multitud. Pero vemos aquí en el versículo 16 al 21 que Jesús camina sobre las aguas, y al caminar sobre las aguas, al enviar a Jesús al enviar a los discípulos a los mares. ¿Quién se acuerda qué significa el mar para los judíos? ¿Qué significa el mar? Algo totalmente negativo, ¿cierto? Caos, desorden, miedo, todo eso es lo que refleja el mar. Entonces Jesús a propósito envía a los discípulos al mar. ¿Por qué? Para que allí ellos se den cuenta de que no son nada, de su incapacidad, de sus miedos, de sus temores, de sus dudas. Porque antes de eso ellos decían: si es que nosotros creemos en ti, Jesús, nosotros te seguiremos. Pero es en el mar, en esas situaciones adversas, que ellos se dan cuenta: es que todavía no tenemos confianza. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús camina sobre las aguas. Y al caminar sobre las aguas, Jesús, ¿qué le demuestra a los discípulos? Yo soy Dios. Yo estoy en control sobre los mares. Yo estoy en control sobre sus miedos, sobre sus dudas. Entonces solo pongan sus ojos en mí. Es lo que hace Jesús. Entonces nos muestra la palabra que a Jesús le importa nuestro cuerpo, Jesús le importa nuestras emociones, Jesús le importa nuestra mente, Jesús le importa nuestro corazón, Jesús le importa nuestra voluntad. Hasta el momento esto es lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos ser como algunos grupos cristianos en los que se sataniza el cuerpo como si el cuerpo fuera malo, ¿cierto? Entonces yo tengo que castigar el cuerpo, siempre látigo, yo no puedo sentir ningún deseo porque es malo. Pero tampoco podemos ser como ciertos grupos cristianos que se satanizan las emociones, como si Dios no nos hubiera hecho con emociones y sentimientos. Entonces cuando adoramos tenemos que ser como robots. No, Dios nos hizo con un cuerpo, Dios nos hizo con emociones, Dios nos hizo para reírnos, para llorarnos, para tener celo por Dios. Dios nos hizo con emociones. Ahora el pecado desequilibra todas esas emociones. Entonces sentimos la ira que no deberíamos sentir, sentimos la tristeza que no deberíamos sentir, sentimos, la envidia que no deberíamos sentir. Pero si nosotros vemos a Dios en el Antiguo Testamento, vemos que Él siente ira, que Él siente tristeza, que Él siente celo por su pueblo. Todas esas emociones, todo eso finalmente provienen de Él porque nosotros somos imagen de Él. Pero lo que hace el pecado es desequilibrar todo eso. ¿Listo? Ahora, nosotros el día de hoy vamos a entrar a Juan 6:35, y vamos a ver que a Jesús le importa nuestro cuerpo, a Jesús le importa nuestra mente, a Jesús le importa nuestro corazón, a Jesús le importa todo nuestro ser, a Jesús le importa nuestra voluntad. Pero ¿qué es lo que más le importa a Jesús? ¿Cuál es la prioridad de Dios?
¿Será que es mi cuerpo? ¿Será que es mis emociones? ¿Será que son mis sentimientos? ¿Será que es mi mente? ¿Esa es la prioridad de Dios? No, es mi espíritu. Es mi espíritu. El espíritu es la prioridad de Dios. Entonces, ¿Jesús vino para enseñarnos acerca de la justicia social? Sí. ¿Vino para enseñarnos acerca del perdón, del amor, del servicio? Sí. ¿Vino para rescatarnos, para liberarnos de nuestras emociones de depresión, de ansiedad? Sí. Pero esa no es su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Que nosotros tengamos vida espiritual. Porque si nosotros no tenemos vida espiritual, todo lo demás realmente son pañitos tibios, ¿cierto? Todo lo demás no sirve para nada. Y si Jesús solo hubiera venido para lo anterior y no por nuestro espíritu, entonces más bien creer en otros líderes sociales, más bien creer, digamos, en un Mahatma Gandhi, ¿cierto? Porque creer en Jesús si Él solo vino para justicia social. Y ese es un problema de hoy en día en el cristianismo liberal, en el cristianismo que habla de la deconstrucción, que Jesús viene como solo para la justicia social, como un revolucionario, pero eso no es así. La palabra muy claramente nos enseña que Jesús tiene un propósito, el propósito principal de Él, que es ¿cuál? Que nosotros tengamos vida en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque anterior a esto nosotros estábamos como espiritualmente muertos, y por eso sentíamos esa insatisfacción, por eso sentíamos ese vacío, por eso sentíamos ese desorden, ese caos en nuestras vidas. Vamos a buscar Efesios 2:1. Efesios 2:1. Efesios 2:1. ¿Qué nos dice aquí? Y Él, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la palabra muy claramente nos dice que nosotros estamos muertos por el pecado. Nuestro espíritu estaba muerto por el pecado. Y por eso son esos desórdenes emocionales, sentimentales, mentales, físicos, todo, con los cuales todavía cargamos, porque es el ya, pero todavía no. ¿Listo? Por eso es que nosotros, a pesar de que nosotros ya somos redimidos, la palabra está jugando con presente, futuro. Nosotros somos salvos en este momento, pero vamos a ser salvos. Nosotros somos redimidos en este momento, pero vamos a ser redimidos. Nosotros somos sanos en este momento, pero vamos a ser sanos totalmente en ese momento. Entonces, por eso es que nosotros vemos que en la Biblia como que no dice esto es, sino que es como ya eres salvo, ahí va, y vas a ser salvo. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Es ahora o es después? Es las dos al mismo tiempo. El Señor está en ese proceso de salvación, de sanidad, de transformación, y por eso a mí me dio una gastroenteritis, no porque es que pequé y porque estaba mal y porque fue un demonio, no, es que estamos en un mundo caído y el Señor ya me sanó, el Señor ya pagó por mi sanidad, ¿cierto? Pero como el Señor ya pagó por mi sanidad, en ese momento, cuando yo me presente al Señor, voy a tener la sanidad completa. Entonces no podemos pensar que por ser cristianos tenemos una barrera que nunca nos permite estar enfermos, ¿cierto? Eso no es lo que enseña la palabra. Listo, nosotros somos sanos por las heridas de Cristo, pero al mismo tiempo la palabra que nos dice, vamos a hacerlo, o sea, en ese momento y después. En ese momento podemos enfermarnos, para que no seamos místicos, no nos podemos nunca enfermar. Listo, entonces nosotros vemos aquí que nosotros tenemos vida en ese momento, aunque estábamos muertos. Y en ese momento también, cuando estemos ante Jesús, ante Dios, vamos a tener vida. Es lo que nos enseña la palabra. Y es por eso que Jesús el día de hoy va a utilizar la imagen del pan de vida. Vamos a buscar Juan 6:35. Juan 6:35. Juan 6:35. ¿Qué nos dice aquí? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús está utilizando esta imagen del pan de vida y del pan, ¿cierto? Hoy es el Día de las Madres. ¿Quiénes van a salir a almorzar con la mamá? Porque levanta solo la mano las mamás. Sí, a mí me han dicho. Bueno, entonces cuando ustedes van el día de hoy y siempre nosotros vamos a salir a almorzar con las mamás, salimos con nuestros papás, salimos con nuestros hijos, todo esto. Y finalmente cuando nosotros tomamos un alimento y nos ponemos a pensar bien, digamos una hamburguesa, a mí que me encanta tanto la hamburguesa, si nos ponemos a pensar en la hamburguesa, finalmente todo eso es un alimento ¿qué? ¿Vivo o muerto? Muerto. La carne está muerta, la lechuga está muerta, el tomate está muerto, la sal nunca tuvo vida, ¿cierto? El pan se hizo con ingredientes que en este momento están muertos. Todos los alimentos que yo consumo, antes de que yo los consuma, o en el momento en que entren en mi boca, ¿van a qué? Van a morir. Entonces, Jesús está utilizando aquí una imagen muy clara y es el alimento, ¿cierto? El alimento es el que me da vida. Si yo no como este alimento, muero. Entonces, aquí hay, digamos, una sustitución. Si el alimento no muere, entonces, ¿qué me pasa a mí? Vivo. Si el alimento no muere, ¿qué me pasa a mí? Yo muero, porque no me lo puedo comer, ¿cierto? O es que algunos se comen una vaca viva y en ese momento lo tienen. No. Si el alimento no muere, yo muero. Pero si el alimento muere, yo vivo. De la misma manera aquí Jesús está hablando de esto. Yo soy el pan de vida porque yo voy a morir por ustedes. Aquí la palabra nos está diciendo, uno tiene que morir. Hay una sustitución y esa es la vida real, ¿cierto? Esta es la vida real. Como les dije, la vaca tiene que morir, o si no les gusta la vaca, el cerdo, el pollo, el pescado, lo que sea, tiene que morir. La lechuga tiene que morir, el tomate tiene que morir, todos ellos tienen que morir para que yo pueda vivir. Entonces Jesús nos está diciendo aquí, yo soy pan de vida porque yo voy a morir por ustedes para que ustedes puedan tener vida. Para que ustedes puedan tener vida. En mí está la vida, yo tengo la vida en mi ser. Pero para que ustedes puedan tomar de esta vida, yo tengo que morir por ustedes y entregarles esta vida. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy. Nos está hablando acerca de este pan que es Él. Él contiene la vida y para obtener la vida que está en Él, para ser libres de esta muerte espiritual, para encontrar satisfacción para nuestro espíritu, para encontrar realmente sustento para nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Ingerir a Jesús, comer a Jesús. Obviamente no se está hablando de canibalismo, pero nos está hablando de comer a Jesús. Y de hecho, cuando nosotros vemos la palabra, no es solo es esto, hacer ruido cuando uno come, masticar como cuando uno tiene hambre. Cuando uno tiene hambre no es así. A eso se refiere la palabra. Así hay que comer a Jesús, nos está diciendo la palabra. Vamos a buscar Juan 6, 48, 58. Y nosotros nos reímos aquí, pero miren cómo lo dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Perdón, vamos a buscar 48. 6, 48 hasta el 58. Yo soy el pan de vida. Miren, Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el alimento de vida. Para que ustedes tengan vida, tienen que comer de ese pan. Y esta es una realidad sobre todo en Medio Oriente. Aquí para nosotros el pan, ¿qué es? Muchas veces cuando vamos a un restaurante, ¿qué es el pan? ¿Para qué es el pan? Un acompañante. Entonces, ¿yo como o no como? Es un accesorio, ¿cierto? De hecho, cuando uno ve, muchas veces queda una pila de pan porque la gente no se lo come. Pero en Medio Oriente y sobre todo en esta época, el alimento principal es ¿qué?
el pan. Y de hecho, si ustedes van a Medio Oriente y ven las lenguas, por ejemplo el egipcio, el árabe, la palabra pan significa vida, vida. Entonces, en un banquete puede faltar la carne, puede faltar todo lo demás, pero que no puede faltar el pan. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. Nosotros de pronto no lo entendemos tanto aquí, pero aquí Jesús no está diciendo, yo soy un accesorio. Yo, si ustedes quieren, comen de mí, y si no, no. No, está diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy lo principal de la mesa. No hay otra dieta. Yo soy el pan de vida y lo que tienen que ingerir es a mí. ¿Listo? 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Qué nos está tratando de decir Jesús con estas palabras? Que el maná en el desierto era un alimento ¿de qué tipo? ¿Eterno o temporal? Perecedero, temporal, ¿cierto? Y por eso murió la gente, porque no era un alimento eterno que alimentaba al espíritu, sino únicamente el cuerpo. 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Quién es el pan que desciende del cielo? Jesús. ¿Cómo lo sabemos? 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá ¿para cuándo? Para siempre. Y el pan que yo daré, ¿qué es? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces miren que Jesús está en este momento hablando de la sustitución. Está hablando de, yo muero en la cruz, yo voy a entregar mi vida por ustedes para que ustedes puedan participar de esta vida. ¿Listo? Entonces es bonito porque Jesús dice él ser el pan de vida. ¿Y dónde nace Jesús? En Belén. ¿Qué significa Belén? Panadería, casa de pan. Casa de pan. ¿Listo? Entonces es muy bonito eso que la palabra no tiene nada como al azar. ¿Listo? 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cierto? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis, aquí la palabra coméis es la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces miren, los judíos entendieron a Jesús. No, ellos ¿en qué pensaron inmediatamente? En Jesús en la mesa, muerto. ¿Ellos qué? Comiendo de esa carne y esa sangre, literalmente. Ellos pensaban en canibalismo y por eso se asustaron. Y de hecho, cuando nosotros vemos la persecución hacia los cristianos, la persecución de los cristianos no tuvo muchas motivaciones, y una de ellas era que los romanos literalmente pensaban que los cristianos eran caníbales. ¿Por qué? Porque Jesús dice, coman de mi carne y beban de mi sangre. Entonces los romanos, para ellos, estos cristianos son caníbales, están locos, hay que matarlos, hay que erradicarlos, son una plaga, porque luego otra persona prueba carne de ser humano y de pronto eso se esparce, ¿cierto? Están pensando los romanos. Pero ¿qué nos está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo, ustedes tienen que comer de mí. Y está siendo gráfico, muy gráfico, para decirles, es que si ustedes no pueden ser solo personas que contemplan, ustedes no pueden ser personas que solo siguen, sino que ustedes tienen que ser personas que participan y comen de lo que soy yo, de esta vida. ¿Para qué? Para obtener ¿qué? La vida. Ustedes tienen que participar de mi muerte y tienen que participar de mi vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que me come a mí, el que bebe de mí, va a tener ¿qué? La vida que está en él. De la misma manera, cuando digamos yo me como una zanahoria y tiene vitamina A, ¿para dónde va la vitamina A? Para mí. Para los ojos de uno, ¿cierto? De la misma manera,
Si en Jesús está la vida y yo como a Jesús, ¿para dónde va esa vida? Listo. Entonces Jesús aquí está dando este ejemplo y es hermoso y está diciendo: yo soy ese pan de vida. Yo soy el pan de vida. Ustedes tienen que comer de mí. Ustedes tienen que tomar de mí. Ustedes tienen que beber de mí. Listo. Y nosotros vamos a ver entonces que lo único entonces que va a sustituir esa muerte que hay en nuestro interior por vida es ¿qué? Esa vida de Jesús. ¿Y cómo podemos obtener esa vida de Jesús? Comiendo de Jesús. ¿Y yo como de Jesús? Leyendo la palabra, orando, obedeciendo, dando testimonio, agradeciendo, adorarle. ¿Dónde dice todo eso? Juan 6:35, vamos a buscar. Juan 6:35. ¿Cómo es la manera en que yo puedo comer y beber de Jesús? ¿Cómo? Jesús no lo dice. Jesús lo está diciendo aquí, ¿cierto? Jesús 6, Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cuál es la manera en que yo como y bebo de Jesús? Viniendo a Jesús y creyendo en Él. ¿Listo? ¿Cómo me lleno yo de su vida? ¿Cómo yo ingiero esa vida que está en Él? Viniendo a Él y creyendo en Él. Obviamente es importante orar, leer la palabra, adorar, testificar, todo eso. Pero eso no es lo que hace que en mí esté su vida. Lo que hace que en mí esté su vida es ¿qué? Que yo venga a Él y crea en Él. Entonces, Jesús está aquí. ¿Yo qué debo hacer? Lo único es venir y tomar de Él. ¿Tomar de Él cómo? Creyéndole. Entonces, nosotros vamos a ver que hay 3 tipos de respuesta ante Jesús. Vamos a buscar Juan 6:36. Juan 6:36. Primera respuesta: pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces muchos aquí y en muchas partes somos parte de esos que ven pero no creen. Solo están contemplando a Jesús y creen que por solo contemplar a Jesús tienen esa vida, ¿cierto? Entonces nosotros, digamos, yo tengo aquí un pan. Y si ese pan yo no me lo meto en la boca y no lo mastico y no lo digiero y no, digamos, absorbo todos sus alimentos, entonces voy a tener vida. No. Yo no puedo solo quedarme viendo el pan. ¿Qué debo hacer con el pan? Tragármelo. Debo comérmelo. De la misma manera, yo no puedo ser como la multitud que solo está contemplando a Jesús. Es que ellos ven pero no creen. Y muchos estamos así, estamos viendo, pero no creemos en Jesús. No creemos en Jesús. Segunda respuesta. Vamos a buscar aquí Juan 6:41, 43. Juan 6:41, 43. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis, no murmuréis. ¿Cierto? Entonces, mira lo que nos está diciendo la palabra. La segunda respuesta es ¿cuál? Murmurar de Jesús. Y ahí no tenemos que tener mucho cuidado al murmurar de la iglesia, ¿cierto? Al murmurar de Jesús. Porque nosotros estamos llamados a participar, nosotros estamos llamados a ser parte de la iglesia. Es muy fácil hablar mal de la iglesia, es muy fácil hablar mal de ustedes, es muy fácil murmurar acerca de Jesús. Es muy fácil criticar. Lo más fácil del mundo es criticar, murmurar, decir cosas. Pero ¿cuál es la respuesta que Jesús quiere? Jesús no quiere ni que nos quedemos contemplando y viendo que es Jesús, ni tampoco quiere que nosotros nos quedemos murmurando acerca de Él, sino que la respuesta que Él quiere es ¿cuál? ¿Que nosotros qué? Comamos de Él.
lo ingiramos, nosotros lo mastiquemos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con mucha hambre, haciendo ruido. La palabra realmente ahí dice, haciendo como ruido, devorando. A eso se refiere. Que en otras palabras, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo devoro yo a Jesús? Viniendo a Él y creyendo en Él. Listo. Ahora, nosotros vemos esto muy especial hasta el momento, y lo que nosotros tenemos que entender y que la palabra nos enseña es que nosotros no venimos a la mesa del Señor porque sí, por nosotros mismos. No es por nuestra decisión, ¿cierto? Según lo que nos está diciendo Juan. No es porque yo diga, yo quiero comer de ese pan, o es que yo quiero creer en Jesús, sino ¿qué es lo que nos dice la palabra aquí? ¿Quién es el que nos impulsa a creer en Jesús? Vamos a buscar Juan 6:37. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, ¿qué? Vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, vemos aquí que quién es el que nos permite tener la fe, quién es el que crea en nosotros la fe. Y esto es algo muy especial en Juan. ¿Quién es el que crea en nosotros la fe? ¿Quién? El Padre. Entonces, ¿qué tipo de fe tenemos que tener nosotros para poder venir ante Jesús? La fe que proviene de ¿dónde? Del Padre. ¿Listo? No puede ser la fe que proviene de mí, sino la fe que proviene del Padre, porque el Padre es el que me lleva a Jesús. No es mi decisión, no es, digámoslo así, en este momento lo que nos está diciendo no es como si yo por mis métodos pudiera ir al Padre. ¿Listo? De hecho, veamos versículo 44 al 46. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Entonces, la palabra nos está diciendo muy claramente aquí en el versículo 44, ¿quiénes vienen a Jesús? El que el Padre envía. Entonces, es el Padre el que crea en nosotros esa fe para que vengamos a Él. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio de Juan, y lo dice Jesús. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que hay una tensión en este pasaje. Hay una tensión que no vale la pena mucho discutir el día de hoy, pero es esta soberanía de Dios, este obrar del Padre que hace que nosotros creamos en Jesús, que es quien nos impulsa a Jesús, que es quien nos trae a Jesús, pero al mismo tiempo hay una tensión con algo que es el libre albedrío, ¿cierto? El libre albedrío, porque Jesús nos está diciendo, ustedes vienen a mí, es decir, es un juego. ¿Y cómo lo podemos explicar? Eso no se puede explicar. ¿Cómo funciona la soberanía de Dios sin libre albedrío? En ese momento los teólogos discuten de eso, entonces como nos vamos solo a los extremos, entonces no, es que es solo libre albedrío, y otros, solo es la soberanía de Dios. No, aquí Jesús nos está diciendo, y Él no tiene ningún problema, porque nosotros tratamos de explicarlo todo, como esto tiene que ser así, A, B, C, no, pero para Jesús es como tan simple. Para Juan es tan simple entender que Dios es quien nos empuja, Dios es quien nos hace entrar en Jesús, pero al mismo tiempo nosotros estamos tomando la decisión. Yo le preguntaba a un maestro de la universidad y le decía, profesor, él me quería mucho, y yo le preguntaba con mucha confianza, y profesor, ¿usted cree que nosotros venimos a Jesús porque nosotros lo elegimos a Él, porque tenemos un libre albedrío, o es Dios quien ya nos predestina y Dios es quien toma las decisiones ya, y que todo tiene un plan hermoso y listo para nosotros? Entonces él me decía, realmente es un misterio. ¿Por qué? Porque uno cree muchas veces que creyó por uno mismo, y luego hay pregunta y alguien estuvo orando por uno, ¿cierto? Alguien estuvo orando por uno. Entonces uno nunca podría decirse es esto o es aquello. No es una pelea entre estos dos, sino que es una armonía hermosa que de pronto para nuestro entendimiento, cómo funciona la soberanía de Dios y el libre albedrío, eso es una armonía hermosa que solo el Señor es capaz de manejar. ¿Por qué pone el huerto en el Edén si Él ya sabía, si Él ya conocía? Hay muchas cosas
que quedan en nuestra cabeza, ¿listo? Y podemos tener teorías, pero la palabra no dice, y Dios puso esto, por esto, ¿cierto? Entonces, no nos metamos en terreno al que no hemos sido invitados. Listo. Entonces, vamos al versículo 6:39, mientras tanto. Y lo hermoso de este paso, o sea, realmente lo hermoso de esto es que nosotros no estamos hablando de, y esto la palabra no lo niega nunca, que nosotros estamos predestinados. Es decir, miren que Jesús mismo está diciendo, ¿quién es el que obtiene la vida? ¿Quién puede venir a Jesús para obtener la vida? ¿Quién? El que el Padre envía. El que es traído por el Padre, ese es el único que puede obtener la vida. El que no es traído por el Padre no puede obtener la vida, porque es el Padre quien como que prende esa chispa para que esta persona venga tome la decisión. Ahí trabaja esa soberanía y esa voluntad, tome esa decisión para venir a Jesús. Entonces ahí somos predestinados. Pero lo que yo quisiera decirles a ustedes es que cuando nosotros hablamos de predestinación no podemos utilizarlo como un título para nosotros creernos más. Es que yo fui predestinado porque estoy en la iglesia, mientras que el otro no fue predestinado y por eso está perdido, ¿cierto? Porque esa es la idea que muchos tienen en la cabeza, es que predestinación es como un título para que yo me sienta más. Pero todo lo contrario, la palabra antes nos está diciendo que este título que la palabra nos está dando de predestinados antes nos tiene que humillar y hacernos sentir seguros de esta salvación y estar agradecidos ante Él. Es que yo no fui el que lo escogí a Él, es que yo no fui el que tenía algún mérito para poder que Él me aceptara, para que Él me llevara a Jesús. Pero si hoy cada uno de ustedes está ante Jesús, es porque el Padre es lleno de misericordia. Es que por eso es tan necio decir que el Padre es contrario al Hijo, porque ¿quién es el que finalmente trae a las personas para que tengan salvación? ¿Quién es el que las trae? Es el Padre. El Padre es el que trae a Jesús cada una de las personas. Entonces el amor, digamos que más se está revelando aquí, es el del Padre. ¿Listo? Pero vemos aquí entonces versículo 39-40, vamos a leer cuál es la voluntad entonces del Padre. Y esto nunca se les olvide, ¿listo? Cuando se quieran imaginar al Dios bravo que está echando rayos y que no puede ya más con nosotros, miren lo que nos dice él, y se los confieso, para mí lo más difícil de creer, yo puedo creer que Dios puede mover, que Dios puede llenar mis bolsillos de dinero, puedo creer que Dios puede mover las montañas, creo que Dios puede muchas cosas. Pero para mí, ¿saben qué es lo más difícil de creer? Que Dios me salve a mí. Para mí, personalmente, no sé ustedes. Pero creer que, porque yo sé que Dios conoce lo mugre que soy, creer que Él conociéndome me ha salvado, para mí eso es lo más increíble. Pero ¿quién es el que me da la fe para creer que Él me ha salvado a mí? Es Él mismo, Él es la confianza. Entonces, miren lo que nos dice, y esto es como lo más hermoso de todo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Entonces vamos a resumir para que estemos concluyendo. Jesús es el pan de vida. No hay otra dieta para obtener vida. Jesús es el único camino de vida. Para yo obtener su vida, ¿qué debo de hacer yo? Comer de Jesús. Pero para yo ir a comer de Jesús, ¿qué debe pasar? El Padre me envía a comer de Él. Y cuando el Padre me envía a comer de Él, entonces yo ya tengo esa vida. Yo ya estoy en Jesús. ¿Y cuál es la voluntad que nos dice aquí Jesús? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que cuando yo voy a Jesús, como de ese alimento y ya participo de esa salvación, que ya esté a la deriva. No. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que la primera voluntad del Padre aquí es que Jesús no deje que ninguno de nosotros se pierda de sus caminos. Entonces, mientras que yo esté en Jesús,
mientras que Jesús sea mi capitán, mientras que Jesús sea mi Señor, ¿yo me voy a perder o no me voy a perder? No. Y voy a creer que me voy a perder. Y voy a desviarme del camino. Puede que pase. Pero finalmente, ¿qué va a pasar? Jesús me va a cuidar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la voluntad del Padre que nos dice aquí? Que todo lo que me diere, no pierda ¿qué? Yo nada, excepto 1 o 2. ¿Dice así Jesús? Que yo no pierda nada. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, les voy a dar 2 opciones. Son 2 opciones. Si Jesús nos pierde a uno de nosotros, ¿qué significa eso? Primero, la voluntad del Padre. Primero, que Él desobedeció al Padre, que no le importa la voluntad del Padre. Y segundo, que es incapaz para cumplir la voluntad del Padre. ¿Alguna de las 2 es cierta? No puede ser cierto. Entonces lo que la palabra nos está diciendo aquí es: si nosotros estamos en Jesús, aun a pesar de que creamos que nos hemos desviado y que estamos lejos de Jesús, si estamos en Jesús, si estamos en Él, si nosotros hemos participado de ese pan de vida que nos dice Jesús, no vamos a perdernos, no vamos a alejarnos. ¿Listo? Porque Él es quien nos cuida, porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Y finalmente, cuando ninguno se pierde, ¿qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros? Vamos a creer, ¿para qué? Para tener vida eterna. Y finalmente, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Vamos a resucitar. ¿Quién nos va a resucitar? Jesús. Entonces, ¿de qué nos está hablando la palabra el día de hoy? De que ¿quién es el dueño de nuestra salvación? Jesús. ¿En quién debemos estar confiados para tener salvación? Jesús. Tenemos que comer de Él y estar seguros en Él. Para mí lo más difícil, como se los había dicho, es creer en su gracia. ¿Por qué? Porque el mundo me ha enseñado que si yo no hago, no merezco. Que es para mí muy difícil, personalmente, creer que el Señor es capaz de salvar. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que soy y sé que Él conoce lo que soy. Pero como yo he probado de esa vida, porque yo sé que yo estoy en Jesús, a pesar de mí, tengo confianza. Por eso quiero invitarlos el día de hoy. Si alguno de ustedes todavía tiene insatisfacción en su vida y no ha comido de ese pan y todavía tiene esa muerte espiritual, le invito a comer de ese pan de vida, que es Jesús. Porque solo en Él encontramos satisfacción, para encontrar finalmente la resurrección. Y lo segundo que quiero invitarlos, yo sé que muchos de ustedes están como yo, porque en consejería me ocurre mucho. Ministro, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús me salvó, yo creo que el Señor es mi Señor, pero a veces yo dudo tanto de mí porque me conozco, porque me he visto. Y hoy mira lo que nos dice el Señor: ¿de quién depende mi salvación? ¿De nosotros? Del Señor. No estamos negando la obediencia, la santidad, pero la palabra nos está diciendo: ¿de quién es nuestra salvación? La salvación es del Señor, solo del Señor. ¿Listo? Vamos a buscar Romanos 8:32 ya para que terminemos. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Nos dice aquí la palabra. Para mí este es uno de mis capítulos favoritos. Romanos 8 a mí me encanta, pero este es uno de los versículos que a mí más me dice. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué significa escatimar? ¿Qué? Entregar. Es decir, que para Dios ni siquiera es digamos, para que lo entendamos, es como que lo entregó Sin pensar nada. Digámoslo. Por amor a nosotros. Sin mente. No le dio mente a eso.
Pero la palabra, mire lo que nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí la palabra entonces nos está permitiendo entender que Dios es un Dios que entrega a su Hijo, que nos entregó la salvación. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿A qué le tememos nosotros si Él nos entrega todas las cosas? Él es el capitán de nuestras vidas. Y tenemos momentos momentos malos, totalmente. Pero ahí es donde tenemos que volver nuestra mirada a quién es el dueño de nuestra salvación, quién es el dueño de nuestra vida. ¿Y quién es? Jesús. Vamos a